Y vamos a tener la lectura bíblica en San Juan, capítulo 5, del 1 al 18, e invito al pastor Omar, quien nos va a dar su palabra. Es del 1 al 18, ¿cierto? Y dice así: algún tiempo después se celebraba una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Había allí, junto a la puerta de las ovejas, un estanque rodeado de 5 pórticos, cuyo nombre en arameo es Bet-Satá. En esos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Cuando Jesús lo vio allí tirado en el suelo, y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó: ¿quieres quedar sano? Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Al instante aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y echó a andar. Pero ese día era sábado. Por eso los judíos le dijeron al que había sido sanado: hoy es sábado, no te está permitido cargar tu camilla. El que me sanó me dijo: recoge tu camilla y anda, le respondió. ¿Quién es ese hombre que te dijo: recógela y anda? Le interpelaron. El que había sido sanado no tenía idea de quién era, porque Jesús se había escabullido entre la mucha gente que había en el lugar. Después de esto, Jesús lo encontró en el templo y le dijo: mira, ya has quedado sano, no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. El hombre se fue e informó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. Precisamente por eso los judíos persiguen a Jesús, pues hacía tales cosas en sábado. Pero Jesús le respondía: mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo, pues no solo quebrantaba el sábado, sino que incluso llamaba a Dios su propio Padre, con lo que él mismo se hacía igual a Dios. Buenos días. Me encandilan las luces. ¿Se pueden apagar? ¿Cómo están? Bien, parece que con frío algunos, ¿no es cierto? No esperaban la lluvia, parece. Siempre es un privilegio poder compartir la palabra de Dios. Reconozco ser depositario de la gran misericordia de Dios, no merecedor de estar en este lugar. Es un lugar demasiado peligroso, dijo alguien, y desde el cual uno comparte uno de los mensajes más importantes y trascendentes para el corazón humano. Y ante eso, sin duda, necesitamos la ayuda del Señor. Necesitamos que Él nos dirija. Quiero invitarles a orar y de ahí vamos a compartir lo que el Señor ha colocado en mi corazón con respecto a este pasaje del día de hoy. Oremos. Salvador Jesucristo. Amén. El destacado intelectual cristiano de la India, Vishal Mangalwadi, en su libro Verdad y Transformación, dice lo siguiente: la semilla de las ideas falsas germina y crece hasta convertirse en relaciones sociales injustas y perniciosas que producen sufrimiento.
El Señor Jesús y su Espíritu fundaron, dice él, la iglesia para nutrir a las personas con verdades que liberan y promueven relaciones afectuosas. El apóstol Pablo dijo que la iglesia estaba destinada a ser columna y fundamento de la verdad. Primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 5. Esto hace que la iglesia represente una amenaza para los que tienen intereses creados puestos en ideologías falsas y opresivas. No se asusten, no es discurso político el de hoy día. ¿O sí? Antes de realizar un breve análisis del pasaje que he tomado para el día de hoy, para este tema, quiero clarificar, ¿no es cierto?, y también clarificar el uso de mi introducción. Antes de eso quisiera hacerle algunas preguntas de carácter retórica, para que respondan en su mente, obviamente. Primero, ¿qué caracterizaba el ministerio público de Jesús? Piensen un poco. ¿Qué caracterizaba el ministerio público de Jesús? Otra pregunta. ¿Cuál era el propósito de sus señales milagrosas? Hoy día vivimos en una sociedad y hay iglesias que enfatizan mucho los milagros, ¿sí? Y todo este tipo de cosas. Pero ¿los milagros eran per se lo importante o los milagros nos indicaban algo más? Tercero, ¿por qué Cristo organizó una iglesia con discípulos? ¿Por qué Él estableció su iglesia? ¿Para qué tú, como seguidor, si eres discípulo de Cristo, estás en este lugar? ¿En qué estado, otra pregunta, se encuentra tu vida y la mía como seguidor de Cristo en el día de hoy? ¿En qué estado se encuentra? ¿Dónde estás hoy día parado? Otra pregunta. ¿Soy realmente libre para servir a Dios el día de hoy? ¿Soy libre para servir a mi prójimo al punto de dar mi vida y todo lo que poseo de ser necesario? ¿Son preguntas fáciles de responder? ¿O no? Tal vez no podamos dar respuesta, estimados, a todas estas interrogantes el día de hoy, pero espero que en Dios, que por medio de su Espíritu Santo, comience Él a hacer una obra de transformación radical. Y me vuelvo a reiterar, radical en mi vida y en la tuya, si somos hijos de Dios e imitadores de Él, como la Biblia nos demanda ser. Queridos, tú has venido el día de hoy con el propósito de escuchar la palabra de Dios. ¿Amén? Has venido con el propósito, ¿no es cierto?, de adorar a Dios. ¿Amén? Has venido con el propósito de ser necesario dar tu vida por Él el día de hoy. Ahí no escuché ningún amén. Has venido con el propósito de dar todo lo que posees, si fuese necesario el día de hoy. Tampoco escuché un amén. Hay cosas que cuestan, ¿verdad? Yo no sé cuál es la concepción que realmente hemos estado asimilando y adquiriendo del cristianismo a lo largo de nuestra vida. Pero hay un Dios que observa mi corazón y el tuyo y sabe, ¿no es cierto?, cuál es el estado de tu alma y de tu compromiso con Él el día de hoy. Ustedes recordarán que en el último tema, ¿no es cierto?, hace ya más de un mes, yo hablé sobre algo muy particular. ¿Recuerdan qué fue? ¿Cuál fue el último tema que di? No, yo sé, la memoria mía también ha andado fallando este último semestre, así que no voy a exigirles a ustedes algo que yo mismo no estoy cumpliendo. Pero yo hablé sobre el buen samaritano, muy bien. Y específicamente hablé sobre el significado de la compasión. ¿Recuerdan qué significaba la palabra compasión? La palabra compasión, ¿no es cierto?, significa acompañar al que sufre en su dolor. Compasión, compañía del que padece, ¿no es cierto?, acompañar al que sufre. En esta parábola aprendimos que Jesús no estaba tratando tanto de identificar quién era nuestro prójimo, como sí saber o entender si yo me identifico como el prójimo de aquel que sufre. Eso fue la enseñanza a este maestro de la ley al cual Cristo confrontó. No te preocupes tanto de identificar, ¿no es cierto?, si el prójimo que tú estás viendo es conocido o no para ti. Mi preocupación, le dijo Jesús a este hombre, es: ¿eres tú prójimo de otro?
al igual como Cristo, en este caso, se identificó con nosotros en nuestro sufrimiento al dar su vida por nuestros pecados, la demanda del Señor, ¿no es cierto?, de ser compasivos, implica que tú y yo no podemos ser indolentes a la necesidad de aquel que está a nuestro lado. En esta misma línea de pensamiento y ampliando, ¿no es cierto?, lo que es la verdadera compasión, quisiera destacar el efecto transformador de la compasión llevada a la práctica. Si hay algo que caracterizaba el ministerio terrenal de Cristo, queridos, era la compasión por la persona que es bien por la gloria de Dios por sobre todas las cosas. Uno se pregunta entonces, ¿por qué fue crucificado Jesús? ¿Por qué? Una persona que en el presente realice las obras que Cristo realizó no sería crucificado, ¿verdad? Sería postulado al Premio Nobel de la Paz, ¿sí o no? Recompensado tal vez. Pero jamás sería crucificado. Pero en el caso de Cristo, vemos que Él no solo se preocupó por el que sufre, sino que fue a la raíz del problema del sufrimiento humano y lo reconoció llamándolo pecado y extirpó de raíz este problema con el mensaje proclamador y liberador del Evangelio. Por eso vemos que constantemente el liderazgo religioso y político establecido de la época, lo único que procuraba con Cristo era ¿qué cosa? Matarlo, crucificarlo. Vayan por favor al pasaje de Juan. Vamos a hacer un breve análisis, una observación. Una de las cosas básicas en la interpretación bíblica es, en primer lugar, hacer una buena observación. Y después, ¿cuál es el segundo paso? Una correcta interpretación. Muy bien. ¿Y el tercer y último paso? Bien, que sé harto yo, ¿no es cierto? La aplicación, muy bien. ¿Saben o no? Es importante. Miren, vamos por favor a un análisis breve, observemos un poquito, ¿no es cierto?, lo que pasaba en esta época. Vemos en el relato, ¿no es cierto?, que hay un acontecimiento muy particular realizado cerca, ¿no es cierto?, o en un lugar llamado como, hay dos traducciones en realidad, Bethsada, lo que leyó el hermano Jorge, y también la traducción Reina Valera dice Bethesda. En realidad hay una disputa en cuanto a cuál era el nombre real. Pero el nombre según la Reina Valera 60 es Bethesda, que en español es interesante, significa casa de misericordia. Así significa este lugar. Es el lugar escogido en este caso por Cristo para realizar un milagro muy, muy especial. En ese segundo lugar puedo observar que en este estanque, ¿no es cierto?, de vez en cuando, ¿no es cierto?, había la visita de un ángel, ¿sí o no? ¿Qué hacía este ángel? Dice que agitaba o movía las aguas. Muy bien. Una tercera observación me hace ver, ¿no es cierto?, que el relato nos dice que el primero de los enfermos que lograba entrar al agua era sanado de cualquier enfermedad. Parece que no había fila ni ticket, ¿no es cierto?, de numeración, porque aquí el que se la podía, ¿no es cierto?, arrasaba con el otro con codazo y veía el agua moverse y se metía. No pedía permiso a nadie. No me voy a detener a explicar la veracidad del relato. Algunos dicen que es solamente un mito intercalado, ¿no es cierto?, que parece, ¿no es cierto?, que este evento sobrenatural no debería estar aquí. Otros dicen que simplemente deberíamos concentrarnos en pensar que estas aguas tenían propiedades terapéuticas, especiales, curativas, ¿no es cierto?, como estas aguas termales o algo por el estilo, y que eso producía la sanidad. No es el punto relevante hoy en día. Sabemos que algo ocurría, sí, con estas aguas, porque mucha gente se aglomeraba, ¿no es cierto?, en ese lugar. En cuarto lugar, quiero que noten lo siguiente. Además, ¿no es cierto?, dice el relato que dentro de esta multitud se destaca a un hombre muy en particular. Un hombre, dice la historia, que por 38 años, escuchen bien, 38 años que había estado enfermo, inválido, estaba esperando que alguien lo ayudase a entrar ¿a dónde? Al estanque. Cuando uno observa aquí el pasaje, dice que la respuesta de este pobre hombre, ¿no es cierto?, que le da a Jesús, ¿no es cierto?, de por qué no había podido acceder a este tratamiento gratuito, ¿no es cierto?, y ni siquiera el Estado lo proporcionaba, sino que lo proporcionaba, ¿no es cierto?, un lugar allí nomás, como dice el versículo 7, pero la respuesta del hombre es tristemente esclarecedora. Él dice, no tengo quien me meta en el estanque. Y aquí, hermanos míos, surge una pregunta estremecedora, pero realmente estremecedora, que cuando yo la leí y observé dije, ¿cómo es posible que durante 38 años
nadie se había compadecido ¿de quién? De este hombre. Ningún, ¿no es cierto?, de los religiosos, ninguno de los compatriotas, ¿no es cierto?, judíos, había, ¿no es cierto?, se había percatado de la necesidad imperiosa de este inválido para poder llevarlo y trasladarlo al agua, ¿no es cierto?, medicinal. Pero era la cruda realidad de la sociedad judía de entonces. A nadie, hermano mío, a nadie le importaba este hombre. Ante esta triste realidad, observo también, ¿no es cierto?, o vemos que Jesús se compadece de aquel que por casi 4 décadas había estado inválido y le dice algo. ¿Qué cosa le dice? Pregunta en versículo 6, ¿quieres ser sano? ¿Qué piensan ustedes? ¿Ah? ¿Cómo habrá mirado, ¿no es cierto?, este inválido a Jesucristo? ¿No es cierto? ¿Cómo? Por supuesto, ¿no es cierto?, yo quiero ser sano. El versículo 9 nos indica que al instante, ¿no es cierto?, dice, al instante este hombre fue sano y tomó su camilla y anduvo. ¡Wow!, decimos nosotros. ¡Milagro! Sí, pues. ¡Gloria a Dios! Porque Cristo sanó a este pobre hombre. Pero algo me llama la atención otra vez aquí. Este milagro sucedió ¿cuándo? Un sábado cualquiera. Perdón. Para un judío, ¿no es cierto?, no existen sábados cualquiera. Un judío podía olvidarse de que era martes, que era miércoles, que era jueves o viernes. Pero olvidarse de que era día sábado, eso era algo inaceptable, inconcebible. Además, era un delito penado por la ley. Y saben, es en medio de este milagro, de esta obra de compasión que realiza nuestro Señor Jesús, que vemos aparecer en escena a un grupo de individuos los cuales nunca en 38 años se habían apercibido de este pobre inválido. Y en un 2x3, ¿no es cierto?, en un 2x3 se dan cuenta que ahora este hombre está, ¿qué cosa? Caminando. Pero lo ha hecho un día sábado. ¿Cómo es posible? Un sábado. Ha quebrantado la ley. Estos hombres, asombrados, entre comillas, pero no de que el paralítico estuviera sano, lo cual debiera haberles alegrado sobremanera, sino de que este milagro hubiese sucedido un sábado. Estos indiferentes, estos indolentes líderes religiosos, ahora, ¿no es cierto?, son perturbados. Y con una eficiencia a toda prueba, comienzan las indagaciones para averiguar quién es el autor y cómplice de este infractor sanado. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Esto me hace pensar, y vuelvo a reiterar lo que dije al principio. Los milagros no tenían per se, ¿no es cierto?, el propósito de que la gente fuese sanada, lo cual ya es bueno, sin duda. Los milagros que hacía Jesús, hermanos, dice la Biblia, eran señales. Una vez yo prediqué sobre lo que es una señal, ¿sí? Cuando lo significativo, ¿no es cierto?, hace historia. ¿Recuerdan ese mensaje de Navidad? ¿Hace hartos años? No, hace un tiempo atrás, ¿no es cierto? Hablamos de los significativos, aquello, ¿no es cierto?, que tiene señal, que indica algo. Y los milagros también son significativos, tienen una señal, ¿no es cierto?, un indicador que mostrarnos, algo que mostrarnos. ¿Qué hizo, pregunto yo, que estos religiosos judíos reaccionaran tan destempladamente ante esta señal milagrosa? Es indudable que cada milagro, como dije, realizado por Cristo, conllevaba un mensaje que iba más allá del milagro en sí. Y quiero que vayan conmigo, por favor, a Lucas, capítulo 4. Por favor, acompáñenme. Si tienen Biblia, o está en sus celulares, o como hoy día estén usando la palabra de Dios. Pero si la tienen, por favor, búsquenla. Lucas, capítulo 4, versículos 14 al 21. Lucas 4, 14 al 21. Dice la palabra de Dios: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Bueno, eso es una hipérbole en realidad, porque todos lo glorificaban, ¿o no? No, habían algunos que lo que querían era, como dije, matarlo, ¿ya? Pero aquí dice, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está, dice él, sobre mí,
por cuanto me ha ungido, ¿para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado, ¿a qué? A sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable ¿de quién? Del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta palabra delante de vosotros. ¿A qué venía Cristo, hermanos míos? ¿Cuál era el propósito? La esencia, ¿no es cierto?, de su venida a esta tierra. Cristo venía, según lo que relata aquí Lucas, como el Mesías prometido, como el ungido, el enviado por el Padre para dar libertad a su pueblo, predicando lo que la Escritura dice es el año agradable del Señor, es decir, trayendo aquellas buenas nuevas a todos aquellos que estaban afligidos. ¿Por qué? Por el pecado, como este paralítico. Las bienaventuranzas en Mateo 5 también nos indican los resultados de la visitación del Mesías a los suyos. Y la mayoría de ustedes conocen, bienaventurados los, y hay un relato, ¿no es cierto?, de varias situaciones en las cuales Dios actúa, ¿no es cierto?, diciendo: ustedes son dichosos, están bien encaminados, ¿no es cierto?, porque si están sufriendo, pasando algún problema, ustedes van a ser depositarios ¿de qué? De lo que son el mensaje reconfortante de las buenas nuevas de salvación. Hermanos míos, el propósito de Cristo no es venir a solucionar, ¿no es cierto?, todas las problemáticas sociales, materiales, físicas que nosotros tengamos. No es su propósito primario. Su propósito primario es, a través del Evangelio, poder dar, ¿no es cierto?, la fortaleza y la capacidad de percibir el entorno de tal manera que cualquier cosa que me acontezca, vislumbrada a la luz del Evangelio, tenga un propósito, una razón de ser que va más allá, ¿no es cierto?, de mi problema. En este caso, el estanque de Betesda, con sus aguas milagrosas, hermanos, nos muestra que todo esto que hacía Cristo era contrarrestar el embalse social de una sociedad estancada y egoísta. Cristo venía a agitar las aguas. No eran agitadas por un ángel cualquiera, sino por aquel que venía con una misión mayor, el supremo ángel de Jehová, Jesús, el Dios Todopoderoso, quien al sanar a este paralítico y dar el posterior, ¿no es cierto?, orden de que éste tomara su camilla y anduviese, hace un reto, un desafío a una sociedad deshumanizada, a un grupo religioso, ¿no es cierto?, egoísta, que producto del pecado en sus corazones no había visto en 38 años la necesidad de este pobre hombre inválido. Queridos, ¿tú puedes decir que al igual que Cristo tienes un corazón compasivo? ¿Sabes cuál es la situación del que está a tu lado en este momento? El dicho vemos caras, pero no corazones, ¿no es cierto?, nos hace reflexionar, o debería hacernos reflexionar, ¿no es cierto?, de que muchas veces nos llevamos la sorpresa de que el que está al lado a lo mejor sonríe, pero en su corazón a lo mejor hay una tristeza profunda, o está atravesando alguna situación X que le aflige lo profundo de su corazón y que necesita, ¿no es cierto?, desesperadamente ese mensaje liberador, ¿no es cierto?, esa palabra poderosa del Evangelio, ¿no es cierto?, que a veces tiene paralizado el corazón de mi prójimo y a veces mi propio corazón, y que es lo único que puede levantarnos, ¿no es cierto?, y sobrellevar no solo nuestra camilla, sino también la camilla de otro, que a lo mejor está en necesidad. Hace un par de años, no fue el año pasado, perdón, no tanto, conversando con un médico amigo que visitó la India en estos operativos médicos de Médicos Sin Fronteras, me contó sobre un operativo que realizaron en un suburbio pobre de la India. A propósito, ¿saben cuánto invierte la India en enfermedades producto de aguas estancadas? ¿De aguas contaminadas? Anualmente la India invierte 58.000 millones de dólares, escucha bien, 58.000 millones de dólares sanando personas enfermas producto de tomar aguas estancadas. Ustedes saben que
En la India, ¿no es cierto?, lavan alrededor, ahora no es tan grave, pero antes, ¿no es cierto?, lavaban la ropa y tomaban agua y se bañaban las personas en el Ganges, ¿no es cierto?, mientras los muertos flotaban ahí, ¿no es cierto?, en el agua. Un terrible problema social en la India, producto de aguas estancadas. Las aguas estancadas son complicadas y producen gastos también. Bueno, este médico amigo, ¿no es cierto?, realizando este operativo en este lugar, me contaba que en una ocasión, él es traumatólogo, y le tocó revisar los pies de las personas. Entonces uno tras otro pasaba a los enfermos y él revisaba sus pies, ¿no es cierto?, veía cómo estaban, recitaba algunos medicamentos dentro de lo posible, o les regalaban porque no tenían cómo comprarlo, etc. Pero dice que en un momento uno de los pacientes que entró a la consulta donde él estaba, en una carpa, ¿no es cierto?, se sentó, él le sacó, ¿no es cierto?, ayudó a sacar sus zapatos o lo que tenía, chalas, parece que eran, y empezó a revisar sus pies. Y este hombre lo quedó mirando y lo tocó y le dice, doctor, ¿por qué me toca? Dijo. Y él lo quedó mirando y le dijo, ¿pero cómo? ¿Por qué no? Si tengo que revisar, tengo que ver cómo estás. No, ¿por qué me toca? Dijo. ¿Sabe lo que eso significa o no? En la India hay personas que son intocables, producto de haber nacido en una casta inferior. Y él le dijo a este hombre, dijo, usted vino de otro país, usted no me conoce, y sin embargo ha venido acá, a mi país, y está haciendo lo que en mi propio país nadie hace, que es tocarme, y es ayudarme y sanar mi dolencia. ¿Por qué? Le dijo. ¿Por qué lo hace? Y mi amigo dice que esa fue la oportunidad, ¿para qué? Para presentar, ¿no es cierto?, el Evangelio. La gracia compasiva ¿de qué? Del Evangelio. Hermano mío, ¿cuándo fue la última vez que tocaste a algún prójimo? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste una pregunta sincera? ¿Cómo estás? No esta retórica, ¿no es cierto? Hola, ¿cómo estás? ¿Y el otro qué responde? Bien. Y seguimos nuestro camino. Creo que nos hace falta ser más, ¿qué cosa? Incisivos, en el buen sentido de la palabra. Y cuando tú empiezas a conversar con alguien, te vas dando cuenta que cuando abre su corazón, te va mostrando otra realidad. Y a veces hay gente que sufre a nuestro lado y que está necesitada de una mano que toque y que entregue un mensaje consolador, reconfortante, que le permita a esa persona, ¿no es cierto?, salir de esa parálisis espiritual, levantarse y poder decir, puedo seguir adelante y caminar. Gracias, gracias por tu ayuda. Continuando con el tema, bueno, no me he salido, espero. Quiero que noten también, hermanos, que la instrucción dada al paralítico en el versículo 14 de Juan, por favor, vuelvan otra vez, si uno avanza, Juan 5. Me llama la atención lo que dice el versículo 14. Bueno, sabemos que después, ¿no es cierto?, las personas siguieron indagando para averiguar quién había sanado al paralítico. Y el versículo 14 dice, después le halló Jesús en el templo a este hombre y le dijo, mira, escucha bien, observa y considera. ¿Qué cosa? Ha sido sanado, ¿ok? Sí, el hombre estaba contento y feliz, obviamente, y lo contó a todo el mundo. Pero le dijo, ¿qué cosa? No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Hermanos, el pecado siempre trae consecuencias a nuestra vida. Muchas veces Cristo sanó personas, ¿no es cierto?, enfermas, a los cuales algunos preguntaban, ¿quién pecó para que ésta naciera así? ¿No es cierto? ¿Su mamá, su papá? ¿Quién pecó? ¿Por qué está así? Él dice, no es que haya pecado él, sino que simplemente, ¿no es cierto?, él nació así porque Dios lo ha determinado para que las obras de Dios sean, ¿no es cierto?, dadas a conocer y el Dios sea glorificado. Ahora, sin duda, vivimos en una sociedad que tiene problemas de distinta índole, físicos, materiales, ¿no es cierto?, etcétera. Producto, sí, de nuestra herencia de pecado, ¿no es cierto?, en Adán y Eva. Esa es una realidad que arrastramos y que vemos, ¿no es cierto?, a nuestro alrededor y que ocasiona tantos males como vemos hoy en día. El mayor pecado, queridos, de la sociedad de aquel entonces, pero también el mayor pecado de nuestra sociedad hoy en día, y puede ser también tu pecado, es no reconocer quién es realmente Jesús para nuestras vidas. ¿Quién es Cristo para ti y para mí? Juan capítulo 5, versículos 17 y 18 dice, y Jesús les respondió a estos que le acusaban, mi Padre hasta ahora trabajo, por lo tanto yo también trabajo. Y por esto, dice, por lo que él dijo y hacía,
los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía, ¿qué cosa? Que Dios era su propio Padre, haciéndose igual ¿a quién? A Dios. ¿Quién es Cristo, según la Biblia? Es Dios mismo, encarnado. El Dios, ¿no es cierto?, que Filipenses capítulo 2 dice que se humilla, ¿no es cierto?, para venir ¿a qué? A darnos a nosotros vida, muriendo en la cruz del Calvario. Jesús viene a esta sociedad principalmente a solucionar la raíz del problema de nuestra sociedad, la raíz de los problemas morales, la raíz de los problemas físicos, la raíz de los problemas emocionales, la raíz de cualquier problema que nosotros tengamos es y se origina ¿dónde? En el pecado que hemos heredado. O es una realidad que reconocemos o no hemos entendido entonces lo que es el Evangelio ni el propósito de Cristo. Por otra parte, el mayor milagro, hermanos, no es la sanidad relatada en este capítulo, sino el reconocimiento y la creencia activa del mensaje y su mensajero, como nos dice Juan 5:24. Si uno sigue avanzando, la Escritura dice, de cierto os digo, dijo Jesús, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué pasa con él? Tiene sanidad. Sí, como consecuencia. Pero ¿qué es lo más importante que necesitamos tú y yo? Dice, tiene vida eterna y no vendrá a condenación porque ha pasado ¿de qué? De muerte a vida. De muerte a vida. Con todo esto que hemos visto y analizado brevemente, quiero concluir lo siguiente. Primero, estimados, estamos ante un relato milagroso de profundas implicancias para nuestra sociedad, pero por sobre todo, ¿no es cierto?, para el mayor agente de cambio de nuestra sociedad. ¿Quién es el mayor agente de cambio en nuestra sociedad que Dios ha colocado como representantes de Él en esta tierra? ¿Quién es? Nosotros, su iglesia, la iglesia de Cristo. Solo, por lo tanto, cuando la iglesia de Cristo comprenda toda su dimensión, ¿no es cierto?, en toda su dimensión, lo que hizo Cristo, lo que enseñó Cristo, entonces esta iglesia podrá de una manera especial, en la abundancia de las palabras de aquel que dijo en Juan 10:10, yo he venido para que tú tengas vida y vida en abundancia. Si no creemos este mensaje, jamás vamos a experimentar el mensaje. Y menos podremos compartir en toda su plenitud las implicancias, ¿no es cierto?, para nuestra sociedad sumida en la miseria espiritual que requiere de este mensaje proclamado, pero también y por sobre todo vivido por ti y por mí. ¿A qué viniste hoy día? Querido hermano, hermana, ¿a qué viniste, amigo mío, hoy día acá? ¿Para ver qué pasa aquí? ¿Cómo es el culto? ¿Ah? ¿Por cumplir un ritual más? ¿Porque tenías que dar tu ofrenda del primer domingo? ¿A qué viniste? Hermano, Cristo sigue desafiándonos hoy día, interpelándonos y haciéndonos ver que todavía no estamos a la altura de lo que Él demanda de cada uno de nosotros. Por esta razón, somos llamados, según la Escritura, a salir del status quo en el cual nos encontramos y a proclamar a viva voz y a actuar también con compasión para con aquellos que sufren a nuestro lado. No solo de enfermedades físicas o emocionales o mentales, sino por sobre todo de enfermedad, ¿no es cierto?, espiritual. De aquella enfermedad que lo tiene, ¿no es cierto?, postrado sin la posibilidad de que nadie lo lleve, ¿no es cierto?, a ese estanque milagroso, a esa fuente de vida eterna que es entregada ¿por quién? Por nuestro Señor Jesucristo. ¿Serás tú uno de ellos que encamine a aquel que sufre? Como Iglesia Cristo Rey, somos testigos privilegiados de su extensión en obras hijas en esta tierra, como las de Chillán, Valdivia, Rancagua, en donde muchos están siendo alcanzados por el precioso Evangelio de Cristo. También conocemos los esfuerzos que tanto nuestro pastor como otros creyentes asociados realizan en el Congreso y a lo largo del país, agitando las aguas estancadas de nuestra sociedad, que promueve sin el menor temor de Dios leyes que atentan contra la creación de Dios en su orden moral, como también contra el desvalido niño que es abortado. No estamos aquí, queridos hermanos, simplemente para venir a cantar y pasarlo bien un momento, una vez a la semana.
de nuestra vida. Es mucho más. Es mucho más. Es el llamado a un discipulado radical que implica, ¿no es cierto?, creer con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, que realmente Dios es Dios. Y que Él nos llama a ser parte de ¿qué cosa? De su misión. Por lo tanto, todo el esfuerzo que hagamos, pensando en la gloria de Dios como Cristo lo hizo, pensando en el bienestar del prójimo como Cristo lo hizo con tanta compasión, debe ser el motor que te mueva a ti y a mí a servir con todo nuestro ser, con verdadera compasión a aquel que nos rodea, a aquel que está a nuestro lado. Quiera Dios, ¿no es cierto?, poner en nuestro corazón el poder ofrendarnos a Él cada día. Vamos a tener una acción de gracia en 2 semanas más. Vas a entregar una ofrenda. Pero querido, si no has entregado primero tu corazón, ¿qué va a ser la extensión de esa ofrenda? ¿Un ritual más? Como los judíos lo hacían en la época de Cristo, que habían olvidado la ley, que llevaban tremendas bolsas de ofrenda, y Jesús los miraba, ¿y qué hacía con ellos? Pero sin embargo, cuando ve a una viuda dar todo lo que tiene, cómo alza la voz otra vez y llama la atención de los demás. El Señor es el Dios Todopoderoso. Su mensaje es un mensaje trascendente de amor y que es realizado nada menos que a través de su iglesia. Y tú y yo somos, ¿qué cosa? Su iglesia. Amén. Querido hermano, ojalá que realmente esto nos haga recapacitar. ¿Dónde estoy hoy día como hijo de Dios? ¿Cuánto realmente amo al Señor? ¿Y cuánto estoy dispuesto a dar, ¿no es cierto?, a Dios con todo mi ser realmente? El Señor nos llama a la compasión. El Señor nos llama también, ¿no es cierto?, con este mensaje del Evangelio y con la compasión de vida, a agitar las aguas de nuestra sociedad. ¿Vas a agitarlas esta semana? Ojalá que sí. Proclama el mensaje de salvación. Vive el mensaje de salvación. Ten compasión del que sufre. Más que suficiente.